Buen día con todos, alumnos, buen día. Buenos días, profesor. Buenos días, Yaren, buenos días, Heidi, Sebastián, Harumi, buen día con todos, jóvenes. Espero que se hayan levantado con muchas... Buenos días, profesor. Buen día, Yaren, con muchas ganas. Buenos días, profesor. Buen día. Buenos días, profesor. Buen día, Yaret. Saludos a todos, jóvenes. Empieza conmigo la semana de clase. Empezamos con el curso de geometría, jóvenes. Entonces se van ubicando en su librito. De antemano espero que todos se encuentren bien para poder iniciar la clase. Que estén bien despiertos, hayan tomado su buen desayuno para que no tengan dificultades en entender la clase del día de hoy. Entonces, así vamos a empezar el tema de hoy que está programado de polígonos. Pero como siempre recordando algunos conceptos previos, lo que concierne a este tema que es polígonos. ¿Qué es un polígono para ustedes? A ver, vamos a ver si alguien se acuerda qué cosa es un polígono. ¿Qué es un polígono, jóvenes? A ver, ¿alguien se acuerda qué es un polígono? Sabemos que el polígono es una figura geométrica, pero específicamente ¿qué? ¿Qué es un polígono? A ver, vamos recordando que un polígono es una figura geométrica cerrada. Cerrada quiere decir que debe tener varios lados, ¿cierto? Para cerrar la figura. Entonces recordamos que un polígono es una figura geométrica que está conformada por tres o más lados. Porque con una figurita que tiene 3 lados podemos formar un polígono conocido. ¿Cómo se llama la figura que tiene 3 lados? A ver, ustedes se acuerdan. ¿Cómo se llama la figurita que tiene 3 lados? Triángulo. Triángulo, ¿cierto? Triángulo. Entonces sería el primer polígono. Luego vienen los que tienen 4 lados, los que tienen 5 lados, y cada uno lleva su nombre, ¿cierto? Entonces, por definición, podemos decir que un polígono es una figura geométrica que tiene 3 o más lados, ¿cierto? Unidos obviamente por sus extremos. Por acá vamos a ver esa definición, la tenemos por acá en su librito, todo está en su librito, vamos a repasarlo. Aquí estamos. Se ubican en la página 10 de su libro. Ubíquense ahí en la página número 10 del libro de geometría. ¿Está bien? Ahí se ubican todos, jóvenes, para poder continuar con este tema de polígonos. Recordando, por acá me dice, ¿qué es polígono? Es la figura geométrica que se determina por aquella línea poligonal cerrada, le hablas de figura cerrada, sin que sus lados se intersecten, limitando una región en su interior. En otras palabras, ¿cierto? Como les dije, un polígono es aquella figura que se forma por la unión de 3 o más lados, ¿cierto? Eso vendría a ser un polígono. No lo olviden, los polígonos se forman a partir de 3 o más lados, determinando una figura cerrada, como en el caso del primer polígono, que es el triángulo. Por acá tenemos algunos elementos del polígono. ¿Está bien? Por acá tenemos, a ver, ¿cuáles son los elementos? Los vértices, los lados, lo más conocido. Los vértices son los puntos de intersección, ¿cierto? Esos son los vértices. Luego tenemos los lados son los segmentos. O sea, por ejemplo, acá, este segmento, tenemos varios segmentos, los segmentos que conforman los lados, ¿cierto? Por 2 puntos consecutivos. Ellos vienen a ser los segmentos. ¿Está bien? Recordando, por ejemplo, si yo dibujo por acá un polígono cualquiera, a ver, atentos acá, miren, voy a dibujar, a ver, una figurita, por acá aproximadamente. Profesor, ¿qué página? Le dije en la página 10. A ver, miren, acá he dibujado un polígono, ¿cierto? Los polígonos son figuras cerradas. Ahora les pregunto, este polígono que he dibujado de acá de azul, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene ese polígono que he dibujado ahí? 6. 6 lados, ¿cierto? A ver, claro, tiene 6 lados. Ahora, ¿cómo se llama ese polígono de 6 lados? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se le llama el polígono que tiene 6 lados? ¿Hexaedro? Hexágono. Hexágono, muy bien, es el hexágono. Ahora, este polígono es un polígono cualquiera. Yo puedo reconocer sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos, profesor? Hace un momento mencionó, los elementos son los lados y también pueden ser los ángulos. A ver, los lados y los ángulos. También tiene algunos otros elementos que vamos a verlo. Por ejemplo, en esa figurita que he dibujado, a ver, atentos ahí, en esa figurita tenemos los siguientes elementos. A ver,
por acá, si yo le coloco algunos puntos, el punto A, por acá el punto B, a esos puntitos, ¿cómo se les llama? ¿Se acuerdan? ¿Vértices? Vértices, ¿cierto? Ellos vienen a ser los vértices. Luego tenemos, por acá menciona, el siguiente elemento son los lados. ¿Quiénes son los lados? Los segmentos que se han formado. ¿Qué segmentos tenemos? Los segmentos se forman por la unión de dos puntos, ¿cierto? Dos puntos consecutivos. Entonces por acá puedo ver el segmento sería, o el lado sería el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado EF y el lado FA. Eso vienen a ser los lados, ¿está bien? Ahí recordando. Por acá recordamos también algo, mira, nota me dice, el perímetro de un polígono es igual a la suma de la longitud de sus lados. Entonces recordamos eso. ¿Qué cosa es el perímetro de cualquier figura geométrica? ¿Cómo calculamos el perímetro de cualquier figura? La suma de todos sus... La suma de todos sus lados. Así es, puede ser del triángulo, del cuadrilátero, del pentágono, del hexágono, de cualquier figura geométrica o de cualquier polígono. ¿Cómo se obtiene su perímetro? Sumando las longitudes de todos sus lados, ¿cierto? De esa manera podemos calcular el perímetro. Luego tenemos por acá el siguiente elemento, la diagonal. Ahí está, la diagonal. Profesor, ¿qué es una diagonal? Una diagonal es un segmento, ¿cierto? Que se forma al unir dos puntos, pero no consecutivos. ¿Cómo es eso, profesor? Te explico, mira. Si yo uno dos puntos consecutivos, vendría a ser un lado, ¿cierto? Por ejemplo, uno el punto A con el punto B, si lo uno, esto es un lado, ¿cierto? Pero me habla de una diagonal. Una diagonal me dice que es aquel segmento que se forma al unir dos puntos, pero dos puntos no consecutivos. O sea, profesor, yo puedo unir el punto A de repente o el punto D con el punto B. Si uno el punto D con el punto B, este segmento se le conoce como diagonal. Yo puedo unir también el punto E con el punto F o el punto A con el punto E. Ahí está. También constituye, ¿qué cosa? Una diagonal. Lo vemos acá, mira, ve. Dice, es el segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Yo puedo unir el punto A con el punto C, es una diagonal, ¿cierto? Que cruzan por el Profesor. interior. Dime, ¿te escucho? A y B también vendrían a ser un segmento. A ver, AM. Si de repente, ¿de dónde lo trazamos? ¿De dónde lo vamos a trazar? Si yo trazo Porque, desde profe, A, usted dijo que A y B era un lado. No, en la figura que hizo acá. ¿ya? Por acá. Y no sería también un segmento. Por supuesto, las diagonales son segmentos, porque estás uniendo dos puntos, son segmentos. Las Ah, ya. diagonales vienen a ser segmentos, ¿está bien? Y si yo uno por acá también, si uno A con D, también es una diagonal, ¿cierto? A con D es una diagonal. Y las diagonales son segmentos, porque se están uniendo dos puntos, ¿está bien? Listo, estamos reconociendo acá los elementos. Número uno, vértices. Número dos, los lados. Número tres, las diagonales. Y no olviden que todo polígono también tiene lo mismo que hemos visto en los triangulitos. ¿Qué cosa tiene, profesor? También tiene sus ángulos interiores, ¿cierto? Ángulos interiores, por acá lo veo, un ángulo interior. Y también puede tener sus ángulos exteriores, ¿cierto? No lo olviden, los polígonos también pueden tener sus ángulos interiores y sus ángulos exteriores. Hemos mencionado los vértices, los lados, los ángulos interiores, los ángulos exteriores. También podemos ver las diagonales. ¿Está bien? Estamos repasando los elementos. Ahorita voy a hacer un gráfico donde van a anotar ustedes los elementos de manera general. Aquí vamos a repasar primero los elementos que vemos en el librito. A ver, luego por acá tenemos la clasificación, mira, a ver. Los polígonos de acuerdo al número de lados, ustedes se acuerdan, miren, dice, de acuerdo al número de lados pueden ser, el que tiene tres lados, ¿cómo se le llama? Ya lo conocen ustedes, es el Triángulo. triángulo. El que tiene cuatro lados se le conoce como Cuadrilátero. cuadrilátero. El que tiene cinco lados, Pentágono. pentágono. El que tiene seis lados, Hexágono. hexágono. Siete lados, Heptágono. heptágono. Ocho lados, octágono. Octágono. 9 lados, Nonágono. 10 lados, Ya no. decágono, 11 lados, un decágono, o también se le dice endecágono, cualquiera de las dos formas. De 12 lados, dodecágono, de 15 lados, pentadecágono, y de 20 lados, icoságono. Son los principales que generalmente se utilizan. Ahora, si de repente aparece un polígono de 25 lados, de 22 lados, simplemente le decimos polígono de 25 lados, ¿cierto? De acuerdo al número de lados. ¿Está bien? Ahora, estos son los que más se utilizan de acuerdo a la nomenclatura.
Ahora, jóvenes, lo que les decía, en forma general, por acá, miren, voy a dibujar un polígono, atentos acá, que esto sí lo van a anotar, miren, atentos. A ver, voy a hacerme por acá un polígono. Los polígonos, ustedes saben que se pueden formar de acuerdo al número de lados. A ver, por acá voy a dibujar un polígono para que ustedes puedan reconocer los elementos. Miren, por acá voy a dibujar aproximadamente un polígono. A ver, un polígono de X lados puede ser. Ahí está. Voy a dibujar un polígono, por acá lo voy a alargar un poquito para poder identificar algunos elementos. Esto sí me van a dibujar, jóvenes. Listo. Ahí está. Tengo un polígono. ¿De cuántos lados tiene este polígono? ¿Cuántos lados tiene? ¿Me puede ver la figurita? ¿Cuántos lados tiene este polígono? 5 lados, ¿cierto? 5. Muy bien. Voy a colocarle por acá sus vértices. Los vértices, a ver, para poder identificarlos. Ahí está. Eso sí me van a dibujar. Entonces, por acá tenemos un polígono, en la página en blanco, como siempre. ¿Listo? Por acá voy a colocar, a ver, algunos angulitos. Y vamos a identificar los elementos, porque esto es importante cuando desarrollemos los problemas. Hay que identificar cuáles son sus elementos para poder desarrollar, ¿cierto? Para poder desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Mostrado. A ver, acá vamos a reconocer un momentito sus elementos. Ahí está. Listo. En un momento ustedes me van a decir cuáles son esos elementos para poder determinarlos. Ahí está. Tengan en mente esa figurita, dibújenlo y voy a anotar ahora sí los elementos. Así es, muy bien. Bueno, vamos a mencionarlo en un momento. A ver, por acá. Elementos primero. Elementos. Ustedes me van a decir, ¿cierto? ¿Cuáles son? A ver. Empezamos como siempre. El primer elemento puede ser, ¿qué cosa, profesor? Los vértices, ¿cierto? Los vértices, muy bien. Vértices, anoten eso, esto sí lo anotan. Vértices. A ver, Ángulos. en esta figurita, ¿quiénes son los vértices? Dígame, ¿quiénes son los vértices en esa figurita? A ver. A, B, C, D, E. Muy bien. A, B, C, D, ¿cierto? E. Ahí están los A, B. vértices. Muy Pero, bien, profe, claro. A, B. ¿Esta es A, una C o una B, tita? C, acá arriba C, Profe, mira no, el lo C, interno, profe. Yo estoy C, hablando de lo interno. ¿Esto es una tita o qué? alfa, beta y por acá es tita, sí, así es. Ah, profe, yo Listo. pensé que esto era una... Se ve como una... Bueno, parece, lo identificamos en un momento. Número 2, el siguiente elemento vendrían a ser los lados, ¿cierto? Los lados. Ajá, vamos a cargar por acá los lados. ¿Quiénes son los lados? A ver, dígame en esa figurita, ¿quiénes son los lados? Los lados serían los segmentos. ¿Y quiénes son los segmentos? Sería aquí A, B. AB, muy bien. B, AB con C. su raíz encima, claro. A, BC, B. B, D, B, C, B, C, B, C. BC, ahí está. C, O. CD, CD, es D, es Ah, D. profe, esto es una D. Yo pienso que es una O. Ahí está, D. Seguimos la secuencia de las letras del alfabeto. Ya. CD, D, luego D, DE, W. D. DE, E, A. DE y Ahí va. luego, ahí está, EA. Ah, E. EA o AE, ¿cierto? Es lo Ujú. mismo. Ahí está, listo. Esos son los lados. Luego, como tercer elemento, tenemos ¿qué cosa, profesor? Los ángulos. Allá, los ángulos. Los ángulos, profesor. Ahora, pero tenemos dos tipos de ángulos. ¿Cuáles eran, se acuerdan? Los ángulos I de Internos y interiores y externos. y externos. E, muy bien, de exteriores, muy bien. En la figurita, dígame, en la figurita solamente, lo que se ve solamente, ¿quiénes son los ángulos internos o ángulos interiores? ¿Quiénes son en la figurita? No, alfabeta, Alfa, ahí está, beta y tita. Claro, ¿hay más, profesor? Claro, pero estamos anotando los que están graficados. Alfa, beta y tita. Muy bien. Ahora dígame, los ángulos externos que están graficados en la figurita. ¿Quiénes son los ángulos externos? ¿Me dicen? A ver. X, W, X, claro, Y, Z, W. Muy bien. Ellos son los ángulos externos. ¿Ok? Identifiquen ahí porque con eso vamos a trabajar. ¿Ah? Número 4, tenemos el cuarto elemento. El cuarto elemento vendrían a ser acá las diagonales. Ajá. Diagonales. Listo. Dígame qué diagonales están trazadas en la figurita que hemos dibujado. ¿Qué? AC, AC, muy bien. ¿Y quién más?
y BD. Muy bien, las diagonales serían AC, el segmento AC es una diagonal. Y luego tenemos por acá también la diagonal BD. Muy bien. Las que tenemos en la figura estoy mencionando. Muy bien. Ahí está, AD. Y finalmente, los elementos importantes, por acá el quinto elemento, conocido como perímetro, ¿cierto? Perímetro. Ahí está, el perímetro. Profesor, ¿y cómo calculamos el perímetro? Ya lo saben ustedes. El símbolo de perímetro se acostumbra a colocar 2P. No lo olviden, 2P significa perímetro. ¿Okay? Cuando vean 2P como símbolo, se refiere al perímetro. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Sumando la longitud de todos sus lados. O sea, el segmento AB, ¿cierto? Más el segmento BC, más el segmento CD, ya lo tengo, lo voy a colocar como una suma, más el segmento DE, y finalmente más el segmento AE o EA, es lo mismo. Ahí está, AE. Ahí está, claro, la suma y la longitud de todos sus lados. Esos son los elementos que nosotros debemos tener en mente ya para poder trabajar con el desarrollo de los ejercicios. Completen esa figurita en la página en blanco colocando polígonos y sus elementos, tal y como hemos colocado en la figurita. De esa manera hemos reconocido, ¿cierto? O estamos reconociendo los elementos de un polígono. Listo. Luego que completan, vamos a ver la clasificación, porque tenemos varios tipos de polígonos. Vamos a ver a los polígonos convexos, polígonos no convexos, polígono equilátero, polígono equiángulo y polígono regular y sus propiedades. Eso es lo importante para desarrollar algunos problemitas sobre este tema. ¿Listo, jóvenes? Completen ahí. Aquí hemos reconocido, como les dije, anoten, los elementos de un polígono, que son los vértices, los lados, los ángulos internos y externos, las diagonales, ¿cierto? Y su perímetro. ¿Está bien? Listo, completen ahí, jóvenes. Y ahora sí, ya, sigan nomás, chicos, sigan, ahí todavía tenemos tiempo suficiente para realizar la clasificación. Lo que deben tener bien claro es, número 1, sus elementos y cómo se llama cada polígono de acuerdo al número de lados. ¿Ah? El de 3 lados, triángulo, de 4 lados, cuadrilátero, de 5 lados, pentágono, de 6 lados, hexágono, van grabando eso en su cabecita, de 7 lados, heptágono, de 8 lados, octágono, de 9 lados, nonágono, de 10 lados, decágono, de 11 lados, undecágono, o también endecágono, de 12 lados, dodecágono, de 15 lados, pentadecágono, de 20 lados, icoságono. ¿Ok? Eso ya debe estar grabado de acuerdo al número de lados, porque un problema les puede decir, en un polígono o en el icoságono, calcular el número de diagonales. Entonces, como le dice icoságono, ustedes ya deben saber que ese polígono tiene 20 lados. ¿Ok? O si les menciona del octágono, ustedes ya saben que ese polígono tiene 8 lados. Depende del polígono que mencione. ¿Está bien? Ahora, listo. Luego vemos la clasificación de los polígonos de acuerdo a sus ángulos. Tenemos el primero, que es el polígono convexo. A ver, por acá, ahora sí, jóvenes, completamos ya para poder subirlo. El polígono... Está difícil aprender todo. Con la Profesor, práctica... espere, estoy copiando Ya, la muy bien, figura. muy Ya, bien. yo ya copié todo esto, solo la figura. Listo. Entonces vamos recordando entonces los nombres de los polígonos. Conforme lo vamos usando, ¿cierto? Van a ver que en el uso se va quedando en la cabecita. El triángulo ya lo conocen, 3 lados. Cuadrilátero, 4 lados, ¿cierto? Los primeros es fácil de acordar. Triángulo, cuadrilátero. El que tiene 5 lados, es el pentágono. Eso van grabando ya en su cabecita. Con el uso, como les digo, ya va a quedar de manera práctica, ¿cierto? Reconocido. El de 6 lados, hexágono. Acuérdense del hexágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, acuérdense de octopus, octágono, ¿cierto? Claro, más rápido se acuerdan, octágono. El de 9 lados, nonágono. El de 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. Y de 20 lados, icoságono. Así van grabando, jóvenes. A ver, listo. Luego tenemos al polígono convexo. Profesor, Te escucho. Dime, ¿qué pasó?
Tengo una duda con los ángulos, profesor. Esto nada más es un signo como si fuera como que el que los contiene, ¿no? Este con una esto arribita. Claro, para identificarlo, pones I como, te puedes acordar rápidamente I, como es el sombrerito viene de ángulo, ¿cierto? Ángulo Ujú. interno, por eso coloco así. Y el de abajo, ángulo externo, para memorizar y aprender más rápido, para no estar escribiendo todo completo. I, Ah, ángulo profesor. internos, E, ángulos externos. ¿Está bien? Bueno, profesor, lo entendí. Listo. El polígono convexo, por acá lo tenemos, mira, lo voy a subir un poquitito, dice, es aquel polígono en el cual en uno de sus lados, al estar contenido una recta, a ver, lo intersecta en 2 puntos solamente. ¿Qué cosa quiere decir eso? Le explico acá un momentito. A ver, aquí está, lo subo por acá. Listo. Aquí tenemos. A ver, borro todo y ahora sí. Tenemos la clasificación de los polígonos, me dice polígono convexo y polígono no convexo. ¿Por qué se le llama así a cada uno? A ver, al polígono convexo se le llama de esa manera, ¿por qué? Porque cuando tú le trazas una recta, solamente lo debe intersectar en 2 puntos. Profesor, yo trazo por acá cualquier recta, puedo trazar por acá. ¿En cuántos puntos lo chocó ese polígono? En 1, 2, ¿cierto? Solamente 2. Profesor, lo trazo por acá. Lo intersecta en solamente 1, 2 puntos. Cuando queremos identificar un polígono convexo, al trazar una recta, lo debe intersectar solamente en cuánto? En 2 puntos. Si lo intersecta en 2 puntos, entonces estamos frente a un polígono convexo. ¿Está bien? Ahí dice la definición. Es muy notorio para poder acordarse. Cuando trazas una recta, lo debe intersectar solamente en 2 puntos. Entonces estamos hablando de ¿qué? De un polígono convexo. Y el polígono no convexo es todo lo contrario. Cuando tú trazas una recta, lo intersecta en más de 2 puntos. Profesor, ¿cómo? A ver, por acá, mira, a ver. Si yo trazo por aquí una recta, atentos por acá, mira, a ver. Trazo esta recta. Dígame en cuántos puntos intersecta esa recta a ese polígono. ¿En cuántos puntos? ¿Lo puede identificar? ¿En cuántos puntos lo intersecta? A ver, vean la figurita ¿Cuatro, ahí. profesor? Claro, a ver, acá hay uno, mira, voy a cambiar de color. Por acá. Acá hay un puntito, va 1, profesor va 2, aquí va 3, aquí va 4. Ajá. Cuando lo intersecta en más de 2 puntos, entonces es un polígono no convexo. ¿Está bien? Cuando lo intersecta solamente en 2 puntos, es un polígono convexo. ¿Ok? Profesor, pero si lo trazo por acá arriba, lo intersecta en 2 puntos. Pero dense cuenta que deben ser en todas partes. Aquí lo intersecta en 2 puntos, pero si vas trazando por abajo, te das cuenta que es en más de 2 puntos. Entonces no corresponde a un polígono, ¿cierto? Convexo. En el convexo, sí, por todas partes lo trazas, siempre va a ser en 2 puntos. Aquí en el no convexo, si lo trazas por todas partes, ¿cierto? Profesor, pero acá hay 2 puntos. Pero para que sea no convexo, al menos una recta cuando traces por un lado lo debe intersectar en más de 2 puntos. Aquí lo tenemos, la recta de azul. Entonces estamos frente a un polígono no convexo. ¿Está bien? Profe, Ya, si yo lo trazo de por el medio, por eso lo tracé acá, también mira. habrían 2 puntos, Claro, pero se chocarían al final. lo trazo en 2 puntos. ¿Cierto? Aquí, profesor, 2 puntos. No, profe, sino por acá. De más arriba, yéndose para abajo. Así se chocarían, pero tienen 2 puntos. Claro, No, así no, pero, profe. Ay, pero no el puedo de, escribirlo, profe, pero es de acá, así, bajo, más podría o ser por menos. acá, podría ubicarlo por acá, podríamos ubicarlo por acá, pero te das cuenta que lo que queremos notar es lo siguiente, de que cuando tú traces por cualquier lado y llega un momento cuando traces una recta y lo intersecta en más de 2 puntos, entonces es un polígono no convexo. ¿Está bien? No convexo. En forma general, de repente podemos decir lo siguiente, para que un polígono sea no convexo, debe tener al menos un ángulo, por ejemplo el de acá, mira, este angulito, para identificarlo mejor, un ángulo que sea mayor de 180, pero menor de 360. Ajá, si ese polígono tiene un ángulo mayor de 180, pero menor de 360, entonces también podemos reconocer que es un polígono no convexo. ¿Ok? De esa manera también lo pueden identificar. Cuando tienen un polígono, Profe, ¿y el polígono convexo cómo sería?
El polígono convexo, profesor, para identificarlo con sus ángulos. Si tiene al menos un ángulo, ¿cierto? O sus ángulos, mejor dicho, sus ángulos son mayores de 0 grados, pero menores de 180. Ajá. De esa manera lo puedes identificar con Profesor, respecto a los ángulos. Dime, ¿te escucho? pero en el polígono, o sea, en el polígono de ejemplo de no convexos, si de esa parte hundidita donde está marcado, la Ya. sacamos para afuera, ya no es no convexo. A ver, cuando hablamos del polígono, hablamos lo que está adentro, ¿cierto? El polígono encierra a la figurita, al cerrado. Ahora, si tomas en cuenta el de afuera, sería un ángulo exterior hacia afuera. O sea, no, profesor, esto, mire. Profesor, ahora sí lo puedo anotar. O A sea, ver, si a lo ver, hago así y completa ahí. así, y esto lo borro. Ah, claro, pues si lo borras ya sería un polígono convexo, claro. Ya se convierte en un polígono Eso se convexo. puede hacer así, profe, Claro, muy también. bien, claro, claro. ¿Te das cuenta? Pero por regla general, les digo, para que un polígono sea convexo, sus ángulos deben ser mayores de 0, pero menores de 180. Para Profesor, que un polígono sea no convexo, debe tener al menos un ángulo que sea mayor de 180, pero menor de 360. Entonces, de esa manera identificamos a los polígonos convexos y no convexos. Dime, Gonzalo. profesor, mire, yo le digo de acá, A que ver, a si el ver. polígono ahí fuera así. Ahí tiene 2 puntos y al Ya. final también se chocarían, ¿no? No, claro. Aquí tiene 2 puntos. Si tiene 2 puntos, podríamos identificar que es un polígono convexo, profesor, pero debes guiarte de lo siguiente, de que si tú trazas varias rectas, como la que trazaste tú por aquí o por allá, una de esas rectas, si choca más de 2 puntos, como hemos visto hace un momento, identificamos rápidamente que es un polígono no convexo. ¿Está bien? Basta que Ah, una recta, profe, si esta basta líneas similares también van a ir en el polígono y si una de ellas choca, ya no es. en claro, si una de ellas choca en más de 2 puntos, entonces reconocemos que es un polígono O sea, no profesor, convexo. Dime, ¿te por una escucho? línea que cruce 3 puntos ya no es convexo ya. Exacto. Basta que sea más de 2, ya no es convexo. ¿Ok? Ya no es convexo. Muy bien. Y como rango también anoten esto. Para que sea convexo, sus ángulos deben ser mayor de 0 y menor de 180. Para que sea convexo. Y para que sea no convexo, al menos debe tener un ángulo que es mayor de 180, pero menor de 360. Listo. Con eso completen esas Profe, no, definiciones, como que ténganlo quiero. claro, complétenlo ahí al costadito, para ver las formulitas. Ahora sí vamos a las propiedades, formulitas. Listo, jóvenes. Fórmulas para un polígono de n lados. Entonces no olviden, en estas formulitas, donde vean n, ¿qué significa n? N viene a ser ¿qué cosa? El número de lados. Por acá voy a colocarlo, no lo olviden. Donde vean las formulitas n corresponde al ¿número de qué, profesor? De lados. Estamos repasando así lentamente para que puedan ustedes, con esta teoría, aplicarla a los problemas. N es el número de lados, ¿está bien? Una vez que ya completaron arriba los ángulos, ¿cierto? Alfa mayor de 0 y menor de 180 cuando es convexo, y el ángulo alfa mayor de 180 pero menor de 360 cuando es no convexo. Pregunta de examen, ténganlo en mente la teoría. Listo. Ahora sí, lo subimos. Estas propiedades me sirven ¿para qué? Para Profesor, poder... una pregunta. Dime, ¿te escucho? Eso de n lados es cuántos lados tiene el polígono, ¿no? Exacto. Ahorita lo voy a explicar, justamente explico eso. A ver, por acá, profesor, vamos a ver las propiedades. Las propiedades son las formulitas que vamos a utilizar en el desarrollo de los problemas. Acá lo vemos. Fórmulas para un polígono de n lados. Primera fórmula, suma de las medidas de sus ángulos internos. ¿Cómo calculamos la suma de ángulos internos, profesor? Por acá lo voy a colocar. SI. SI significa suma de ángulos internos. ¿Cómo se calcula? Aquí lo tenemos, ahí está al costadito. 180 grados por n menos 2. Mi formulita sería 180 Menos el multiplicado número de por n lados. menos 2. Claro, n es el número de lados, no se olviden. A ver, N es el número de lados. entonces sería Si es un hexágono, profesor, ¿cuánto valdría n? Si es un 6. hexágono, n valdría 6. 6. N es el número de lados del polígono. Por eso le dije bien claro, tiene que aprender el nombre de los polígonos para que sepan cuántos lados tiene. Pero en la práctica lo Profesor, vamos usando. Dime, ¿te profesor, una escucho? pregunta, mire. Dime. Por ejemplo, tiene 6 lados, o sea, restaría 6 menos 4 y ese codo se multiplicaría por 180 o qué sería con el 4. Claro, así es.
Si quieres calcular la suma de ángulos internos de un hexágono, lo reemplazas. N vale 6, 6 menos 2, 4, 180 por 4, ¿cierto? Lo multiplicas y ya tienes la suma de ángulos internos. Segunda formulita, suma de ángulos externos. Esa es suma de ángulos externos. La suma de ángulos externos siempre va a ser 360 grados. ¿Ok? Acá no hay nada que multiplicar. De frente, si les preguntan, ¿cuánto es la suma de ángulos externos de cualquier polígono? 360 grados. Siguiente formulita. El Michi, este Michi saben ustedes que es número. Número de diagonales totales. Ajá. Número de diagonales totales. ¿Cuál es la formulita? N por N menos 3, sobre 2. Esta es la formulita para calcular ¿qué cosa? El número de diagonales totales. ¿Está bien? Luego el siguiente grupo me dice para polígono regular. Si queremos calcular un ángulo interior, uno solo, ya no la suma, uno solo, la formulita es 180 por n menos 2 dividido entre n. Esa es la fórmula para calcular ¿qué cosa? Un solo ángulo interior en un polígono. Y si quiero calcular un solo ángulo exterior, uno solo, es igual a 360 dividido entre n. ¿Qué cosa es n para todos los casos? En la fórmula. ¿Qué cosa es n, Yaren? N, ¿qué viene a ser n? N viene a ser en todas las fórmulas, ¿qué cosa? Número de lados. Número de lados, no lo olviden, número de lados. Y la última formulita, si quiero calcular C viene a ser el ángulo central. El ángulo central también tiene la misma formulita que el ángulo exterior, 360 entre n. Ahí está. Profesor, estas son las fórmulas para poder usar, por supuesto, primera formulita, suma de ángulos internos, 180 por n menos 2. Segunda formulita, suma de ángulos externos, 360 grados. Tercera formulita, número de diagonales totales, n por n menos 3 sobre 2. Cuarta formulita, un ángulo interior, 180 por n menos 2 sobre n. Siguiente formulita, ángulo E, exterior, 360 entre n. Siguiente formulita, ángulo central, 360 sobre n. Profesor, son muchas formulitas. Con el uso van a ver que ustedes van a ir ya reconociendo. ¿Cómo lo aplicamos? Atentos acá, mira, la aplicación es súper sencilla. Hay que reconocer nada más qué fórmula voy a usar. Por eso las dejo a un costado para que puedan identificarla. A ver, miren, primer problemita. ¿Qué dice? Atentos. Calcular la suma de ángulos internos de un pentágono regular. Me pide la suma de ángulos internos. ¿Qué formulita creen ustedes que voy a usar? Si me dice suma de ángulos internos, ¿cuál de la fórmula será? Profesor, la busco. 180 número de lados menos 2. Exacto, la primera formulita voy a usar. Profe estaba silenciado y yo diciéndole que era esto. Ahí está. Suma de ángulos internos es igual a 180. Primero coloco la formulita. 180 por n menos 2. Ah, ya, profesor, muy bien. Esto voy a usar porque me pide la suma de ángulos internos. Sería igual a 180 multiplicado por n menos 2. Pero ¿cuánto vale n para este polígono? Acá me dice, mira. 6, profe, 6. Pentágono. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. 5 menos 2. Miren qué facilito. Y por acá me queda fácilmente 180 multiplicado por ¿cuánto? 5 menos 2, ¿cuánto me da? 540. 540. Muy bien, 540. la respuesta sería 540. 540. Claro, 180 por 3, 540 grados sexagesimales. Profesor, qué fácil. Así calculamos, ¿qué cosa? La suma de ángulos internos. Primero deben reconocer la Profesor, formulita. una pregunta, ¿pueden salir decimales? Depende. Aunque generalmente te va a salir exacto. Porque me está saliendo en la 6 calcular la medida del ángulo central de un octágono regular. Ya, bueno, en algunos casos puede salirte como fracción generalmente. Déjalo como fracción cuando simplificas. ¿Está bien? Muy bien. Ya están avanzando, muy bien. Segundo problema. Calcular la medida de un ángulo interno del hexágono regular. A ver, ¿qué fórmula uso? Voy a anotarlo por acá. 180 número de lados menos 2 sobre número de lados. Exacto, muy bien, claro. O sea, la cuarta fórmula vamos a usar. No, ¿cierto? profesor, sí salía. Ah, ya, claro, tienes que ver ahí.
Entonces, calcular la medida del ángulo interno, la medida del ángulo interno. ¿Cuál es la formulita primero? 180, como ya me dijo su compañero o su compañera, 180 por n menos 2, sobre n, dividido todo entre n. N es el número de lados. Ahora sí, lo reemplazo, profesor, como me dijo hace un momento, la formulita es 180 por n, pero ¿cuánto n? N valdría 6. ¿Por qué 6, profesor? El hexágono tiene 6 lados. Claro, 6 menos 2, todo esto dividido entre n, pero ustedes saben que n vale 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque n es el número de lados. Muy bien. Profesor, nos quedaría así, mira, ve, 180 multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto es 6 menos 2? 6 menos 2 me queda 4. 4. dividido entre 6. Profesor, ¿lo multiplico o simplifico? ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Multiplicamos o simplificamos? ¿Simplificar? Claro, podría multiplicar y simplificar. Profesor, primero puedo multiplicar y dividir. Mejor, claro, mejor es simplificar. Profesor, le puedo sacar sexta, mira, ve. Sexta es 6, me queda 1. Sexta es 180, si ustedes le sacan sexta, nos quedaría 30, claro, más fácil. La costumbre es simplificar. 30 por Me 4, queda 30 por 4. Nos quedaría, profesor, que la medida de ese ángulo interior del hexágono regular sería 120 grados sexagesimales. Ah, ya, profesor, ya lo identifiqué. Así vamos a resolver los problemitas de polígono. Siguiente, calcular la suma de ángulos internos. Me dice suma de ángulos internos. Entonces coloco mi formulita. Suma de ángulos internos. ¿Cuál es, profesor? La primera, muy 180 bien. números de lados menos 180, 2. claro, por n menos 2. Como ya reconocí la fórmula, voy a identificar cuántos lados tiene este polígono. Acá me dice cuántos lados tiene. 12 lados. Claro, sería 180 multiplicado por n, que valdría 12, menos 2. Pero 12 menos 2, ustedes lo conocen. ¿Cuánto es? 10. Claro, 180 multiplicado por 12 menos 2 Profesor, sería 10. ¿la 3 es número de diagonales? Acá en la número 3, ¿qué dice? Suma de ángulos. No, profesor, no, en la fórmula. La fórmula 3, claro. Número de diagonales. Sí, muy bien. Oye, profe, gracias. Muy bien. Multiplicando 180 por 10. 1800. Muy bien, sería 1800 grados sexagesimales. Muy bien, ahí está. Completen hasta ahí, jóvenes. Completen hasta ahí. Muy bien, los que están avanzando ya. Algunos están avanzando, muy bien. Completen todos los demás hasta el ejercicio número 3. ¿Ok? Me avisan para poder continuar y así ustedes pueden buscar la formulita. Busquen las formulitas para poder identificar, ¿cierto?, qué propiedad utilizamos para calcular de acuerdo al problema. ¿Ok? No está difícil, hay que reconocer solamente la formulita que vamos a utilizar. Completen, jóvenes, y van grabando y aprendiendo, repasando las formulitas y también el nombre del polígono de acuerdo al número de lados. Profe, ¿cuál de estas fórmulas es para un ángulo central? La 6, ¿no? Claro, para un ángulo central, ahí está la 6, ¿cierto? Sería la 6. Profesor, en la 4 me sale 140 grados sexagesimales. ¿Ya qué te pedía calcular en la 4? ¿Qué dice? Acá no lo veo todavía en la pantalla. Calcular la medida de un ángulo interno de un calcular la medida de un ángulo interno de un polígono regular de 9 lados. Ah, claro, listo, claro. Y aplicas acá la formulita, sería 9, ¿cierto? Sería 180 entre 9, 20. 20 por 7, ¿no? 140, ¿cierto? Ahí Profesor, está. sale Muy 140. bien, muy bien, muy bien. Claro, muy bien, jóvenes. Claro. En estos primeros ejercicios estamos reconociendo cómo vamos a usar cada una de las propiedades o las fórmulas de los polígonos. Listo, jóvenes. Bueno, jóvenes, completen hasta ahí, van aprendiendo las formulitas y de acuerdo al número de lados, y la próxima clase vamos a desarrollar puro problemitas. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes, se nos agotó el tiempo. Ahora sí, gracias por su atención, jóvenes. Sigan practicando ahí. Nos vemos hasta la próxima, jóvenes. Profe, yo ya voy en la 11. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes. Chao, Sigan profe. avanzando. Hasta Profe, la yo ya voy en próxima. la 11. Muy bien. Nos vemos. Bueno, Chao, chao, Nos profe. vemos. profe. Hasta ahora sí, ya cierro todo esto, jóvenes. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, Cuídense, muchachos. profe. Chao, Nos vemos. profe. Hasta la próxima. Saludos a todos. Chao, profesor. Vamos a revisar un poquito la Chao, profe. Chao, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.